Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Desgarro creciente. La interacción entre títeres es súper complicada. Estás haciendo malabarismos con 10 pelotas en lugar de 3. Duke Johnsons. Un edificio explotó tras él mientras Naruto corría por una calle adyacente. Esperaba que el humo y el polvo ocultaran su repentino cambio de dirección, pero era una esperanza remota, como mucho. Lo que un Pain veía, los demás también. Lo descubrió por las malas cuando intentó retroceder y emboscar a uno. Solo le costó una quemadura grave en el brazo izquierdo. El que el Hokage había llamado Shurarme era uno a tener en cuenta. Naruto no estaba seguro de si la marioneta humana tenía un límite en la transformación de su cuerpo, y no quería descubrirlo. Ahora mismo, al menos era predecible, pues prefería acribillar la ubicación general de Naruto con delgados botes negros que explotaban al contacto con cualquier superficie. Naruto ni siquiera estaba seguro de poder conseguir una etiqueta de sellado para eso, demasiadas variables como para que valiera la pena. Esa ni siquiera era la peor. El Gakidn, o Sendero Preta, Naruto admitía que no estaba muy familiarizado con la antigua filosofía ninja, estaba resultando ser una pesadilla. Su capacidad para drenar chakra de cualquier cosa cercana estaba resultando extremadamente difícil de sortear. El otro que lo perseguía, Ninjendem, creía él, no parecía tener ninguna habilidad externa digna de mención, aunque la advertencia del Sandaime de no dejar que se acercara resonó en su mente, pero era igual de rápido, fuerte y resistente que los demás. Además, blandía esas molestas varas negras que, al parecer, todos ellos podían fabricar. Un rasguño y cualquier cosa basada en chakra se descontrolaba. Naruto no podía permitirse el lujo de usar ningún tipo de taijutsu elegante o evasivo con sus marionetas, no cuando una intentaba volarlo por los aires y la otra intentara drenarlo. Las marionetas llenaban las calles a su alrededor, intentando tender trampas lo mejor que podían en su limitado tiempo. Tenía un buen mapa de la aldea en la cabeza gracias a los muchísimos clones que había enviado a diversas tareas, pero trabajar solo con la memoria resultó casi imposible, y el hecho de que el camino Asura no tuviera reparos en destruir cualquier posible punto de referencia no ayudaba. Estaba usando la técnica que había desarrollado para ver a través de los ojos de sus marionetas, pero la visión que obtenía a través de ellas era, en el mejor de los casos, limitada, y nunca la había usado con tantas a la vez. Era como intentar ver 5 pantallas diferentes a la vez mientras alguien te lanzaba un kunai. En realidad, eso sonaba positivamente fácil en comparación. Dobló otra esquina y se lanzó hacia adelante, deslizándose por el suelo cubierto de escombros. Gakidn iba solo unos segundos detrás, doblando la esquina con una intensidad singular. Ramia, desde la calle contigua, lanzó un pequeño bote al aire. Explotó de inmediato, llenando brevemente el cielo de una luz cegadora. Esperaba que eso impidiera que los otros dos vieran a Arakune salir de su escondite, con el cuerpo girado. Largas y gruesas hebras de adhesivo salieron disparadas de sus hileras, formando rápidamente una barrera brillante al otro lado de la calle. Sin embargo, el camino Preta no era tonto y se detuvo antes de que su impulso lo obligara a caer en la trampa. Naruto tampoco era idiota. Tiró de la cuerda de chakra conectada a la etiqueta que había dejado caer en medio del salto, justo detrás de los pies de Gakidn. La explosión apenas causó daño, pero tuvo la fuerza suficiente para estrellar a la marioneta humana contra la red.
Naruto sonrió, pero su expresión se torció al rodar hacia atrás, evitando por poco el zumbido de una sierra circular que le abría la garganta. La sonrisa permanente y frenética de Shurab lo tentó mientras el sendero encapuchado avanzaba con paso decidido, transformando su otro brazo en una especie de cañón de aspecto desagradable. Ramia explotó a través de una pared, cubriendo el sendero Asura con escombros. El cuerpo de Pain se giró para atacar a la marioneta, pero ahora que Naruto podía concentrar toda su atención, por una vez, parecían estar a la par en velocidad. Aunque probablemente eso tuvo más que ver con que la concentración de Pain estaba dividida entre dos batallas. Echó un vistazo justo a tiempo para ver a Ningen cortando el sendero preta de su red con una de esas malditas varas negras. Obligó a Ramia a girar, extendiendo la cola como un ariete para estrellar el sendero Asura a un lado. Esto creó un hueco en su línea que él aprovechó de inmediato, saltando sobre la cola de Ramia y prácticamente surfeando sobre ella mientras ella se alejaba deslizándose de nuevo, comenzando la persecución de nuevo. Si no se le ocurría algo para romper el estancamiento pronto, se quedaría rápidamente sin trucos. Hiruzen se desplazó hacia un lado, esquivando con destreza otra ráfaga invisible de fuerza. 5 segundos parecían ser el tiempo mínimo de recarga antes de que Pain pudiera usar la técnica de nuevo. Los moretones en el pecho confirmaban ese pequeño experimento. Blandió a Enma hacia adelante, obligando al bastón a extenderse en la cima del arco. Apuntó a Tendo, y el hombre, naturalmente, se hizo a un lado, pero en el último momento bajó el arma, clavándola en el suelo. Deseó que el bastón se contrajera de nuevo y salió despedido hacia adelante por el brusco acortamiento. Soltó su agarre y voló a través de sellos manuales, perfectamente reflejados por el clon de sombra que había logrado rodear el sendero Naraka. Katon. Karyuendan. El dragón de llamas puras voló certero y habría golpeado a Higokudma al mismo tiempo que la técnica de viento de su clon si el suelo bajo el camino no se hubiera abierto de golpe. Las llamas se expandieron en un vórtice abrasador, pero su única víctima fue la horrible invocación de 100 pies que el camino animal había conjurado. Aún no había visto el límite de lo que Chikosudo podía invocar, y ahora mismo parecía cada vez más que era lo que él deseaba. Aterrizó justo a tiempo para que un rinoceronte monstruosamente grande se acercara a toda velocidad por su izquierda. Apenas pudo desviarlo de un ataque con su cuerno afilado cuando Enma le impactó la cabeza desde un costado. Gracias, viejo amigo, jadeó. Hacía años que no se esforzaba tanto. Agradéceme que sobreviviste, Hiruzen. ¿No has llegado tan lejos para que te derrote algún fanfarrón advenedizo que dice ser B? Enma salió despedido hacia atrás y atravesó un edificio mientras la subyugación celestial de Pain lo levantaba y lo lanzaba a un lado con la misma facilidad que un muñeco de trapo. Hiruzen no perdió el ritmo, girando y lanzando un puñado de shurikens. Su antiguo compañero no era tan frágil como para que un golpe así pudiera derribarlo. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Las armas voladoras se multiplicaron al instante. 5 se convirtieron en 20, luego en 100. Pain simplemente sacó una de sus varas de chakra y desvió a cualquiera que se acercara con una facilidad despectiva. ¿Esto es todo lo que tienes para mí, Hokage? ¿Monos viejos y metal quebradizo? Una vez fuiste llamado Dios, pero la edad te ha paralizado. El Sandai me sonrió, levantando el brazo mientras el bastón de adamantina volaba de regreso a su mano. Al contrario, la edad me ha dado mucho. Perspectiva, sabiduría y el placer de ver cómo las nuevas generaciones se alzan y superan a sus predecesoras. Sus ojos mirando hacia arriba fue la única advertencia que recibió Pain mientras una sombra crecía rápidamente sobre su figura. Kuchiyose. Yatai Kuzushi no Jutsu. Gamabunta se estrelló contra el cuerpo de Tendo como un meteorito, esparciendo polvo y escombros por doquier mientras sus 200 toneladas de peso se estrellaban contra el suelo. Una de las invocaciones de Pain se abalanzó hacia adelante, un grotesco panda que parecía esculpido en roca, pero el enorme sapo invocado simplemente atacó con el tanto igualmente enorme a su lado, partiéndolo en dos. Disculpe la tardanza, Sensei, dijo Jiraiya con su sonrisa característica, deslizándose del lomo de Gamabunta para aterrizar junto a su antiguo maestro. Estos cabrones están por toda la aldea, y he tenido que llamar a Ken y a Hiro para acabar con ellos. Me quedé un poco corto con el viejo tanque. Tu sincronización es tan impecable como siempre, Jiraiya. El súper pervertido de cabello blanco hizo crujir su cuello mientras observaba a los otros dos caminos observándolos con cautela.
Entonces, ¿estos son los que derrotaron a Anzo? No te veas tan rudo. Gamabunta se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos mientras una enorme fuerza desde abajo amenazaba con volcar la invocación del jefe. Solo su sorprendente destreza le impidió aplastar un par de casas al tambalearse hacia atrás, revelando a un Tendo imperturbable de pie en el cráter. Jiraiya-sensei, estaba empezando a preguntarme si aparecerías. El jovial Sanin se quedó paralizado, incapaz de apartar la vista de una visión que creía que solo podía atormentarlo en sueños. ¿Yaiko? Kisame gruñó mientras usaba su espada para desviar hacia un lado otra patada demoledora. No había forma de bloquear estos golpes. Temía que incluso Sameada se quebrara ante semejante fuerza. Ya había perdido algunas escamas cuando la bestia descuartizada frente a ellos golpeó la quinta puerta. Gai estaba ahora en la sexta, y por ello era aún más aterrador. Se movía como un huracán, y Kisame disfrutaba cada instante. Hacía años que no se enfrentaba a un oponente tan bueno. Itachi siempre era divertido para un combate rápido, pero su compañero Uchiha siempre era sutil y escurridizo, nunca para una pelea directa. Para eso vivía Kisame, desde que destripó a Fubuki y agarró su destino por las asas. Rugió de aprobación y se lanzó hacia adelante, asestando otro golpe circular al costado y continuando el barrido de su espada, girándola para golpear la espalda de Gai. Sameada apenas rozó su chaleco antibalas cuando su pie tocó el agua y el hombre desapareció de nuevo en un estallido de velocidad. Kisame sintió un crujido de advertencia en su brazo al rozarlo el pie de la bestia verde. Sameada le administró chakra para sanarlo, pero su espada empezaba a escasear. Incluso en las raras ocasiones en que logró rozar a Gai, Sameada apenas robó chakra. Cualquiera que fuera la técnica que el hombre estuviera usando, parecía internalizar toda su energía. Otra patada brutal lo hizo girar y frunció el ceño. Pelear era divertido, pero recibir patadas no. Se lanzó hacia adelante, atravesando la cúpula de agua bajo él como si fuera aire y alejándose a toda velocidad hacia las profundidades. El familiar cosquilleo de Sameada fusionándose con él, otorgándole su poder directamente, envolvió su cuerpo mientras se transformaba en algo más parecido a un tiburón. Se giró en el agua y levantó la vista a tiempo para ver a Gai saltar por los aires. Había esperado que el hombre lo siguiera con su típico ataque de puño. En cambio, al instante siguiente vio cómo el fuego comenzaba a llover del cielo. Kisame no pudo evitar burlarse, como si una simple técnica de Katon pudiera romper su cúpula de agua. Sin embargo, sus ojos se abrieron cómicamente al notar que el calor dentro de la cúpula comenzaba a aumentar. El vapor le impedía ver al otro combatiente mientras el fuego seguía cayendo. A pesar del repentino calor, Kisame sintió un escalofrío que recorrió toda su columna. Dos de sus corazones se desprendieron de su espalda mientras avanzaba a grandes zancadas, extrayendo masas retorcidas de sus Hyongu para sus cuerpos. Obligó a bajar por su brazo sus corazones de viento y fuego, y los hilos negros se abultaron grotescamente para dar cabida a las dos máscaras. Ambos lanzaron técnicas devastadoras, fusionándose y alimentándose mutuamente hasta que un chorro controlado de muerte ardiente brotó de su brazo. Lo barrió a su alrededor, con la esperanza de atrapar al maldito usuario de viento. Era la recompensa más alta presente, y el único capaz de atravesar su dotón. Tomu. Su brazo se sacudió repentinamente hacia arriba, atrapado de nuevo por la técnica de Nara. Se rompió casi al instante cuando su máscara de relámpago descendió para hostigar al usuario de sombras, pero le costó una muerte segura contra el Sarutobi. No veía bien a través de sus máscaras, pero percibía vagas advertencias. Su máscara de agua le advertía de que alguien se acercaba por detrás. Se giró, y la piel alrededor de su brazo se endureció hasta alcanzar una dureza igual a la de un diamante al lanzarla hacia adelante. Su nuevo atacante esquivó su ataque y el siguiente barrido, moviéndose con una gracia sobrenatural. No necesitó verle los ojos para saber que era una Hyuga. Casi quiso reír al sentir sus dedos impactando contra su cuerpo, apuntando a puntos vitales que, en la mayoría de los otros oponentes, habrían sido incapaces. Se sentían como el aliento de un niño contra su piel de hierro. «Hinata», gritó Nara mientras sus corazones de fuego y viento giraban para encararla. El fracaso de su emboscada la pilló desprevenida y habría muerto ahogada si el chico no hubiera usado su sombra para arrastrarla bajo el fuego. Hyuga Hinata, Kakuzu reconoció el nombre. Una recompensa no tan alta como la de Asuma, pero estaba seguro de que podría sacarle un buen provecho a una heredera de clan como ella.
Avanzó, pero parpadeó sorprendido al ver a la chica dispararse más rápido de lo esperado. Endureció su cuerpo de nuevo mientras ella se acercaba, ya poniendo sus máscaras para rematarla, pero gruñó cuando la palma de ella se estrelló contra su pecho. Esos no eran los ligeros golpes del Hyuken. Lo que parecían leones llameantes de chakra puro rodeaban sus manos, y el golpe fue suficiente para dejarlo sin aliento. El siguiente no fue tan misericordioso, ignorando por completo su técnica Dobton y reduciendo su corazón a pulpa. Sabía, incluso cuando su visión se nubló y sintió que el corazón del viento se movía para ocupar el lugar de su contraparte, que los Hyuga no se dejarían engañar haciéndose los muertos. No importa. Él solo tomaría su corazón como pago. La pica extensible seguía clavada en su pecho mientras Idan reía encantado, observando la caída del coloso. El cuerpo del pelirrojo se encogió al caer por el cielo, con cortes y rasguños que coincidían perfectamente con los que ya sanaban en la piel de Idan. Se arrancó la pizca telescópica del corazón y jadeó ante la claridad que el dolor le trajo. Pareció cristalizar el momento, grabándolo en su alma para siempre. Oyó al ilusionista gritar el nombre del hombre, pero ya no le importaba un muerto. Sintió que su ritual se desvanecía y anhelaba reiniciarlo, pero la mujer de cabello negro azabache se había mostrado esquiva hasta el momento. No fue tan fácil sacarle una gota de sangre como lo había sido del gigantesco. Se lanzó hacia adelante y la partió en dos, solo para que su imagen se distorsionara y se retorciera, cambiando de forma antinatural mientras la piel pálida se convertía en corteza áspera. Era como ver crecer un árbol a toda velocidad mientras las gruesas ramas de madera le enredaban las extremidades, inmovilizándolo por completo. La mujer apareció ante él en un torbellino de pétalos, con los ojos rojos encendidos de furia mientras desenvainaba un kunai. Ansiaba ver cómo esa intensidad se transformaba en terror y dolor, antes de desvanecerse al ver cómo la luz se desvanecía de sus ojos. Antes de que ella pudiera acercarse con el alambre ninja en la mano, se mordió la lengua con fuerza, consiguiendo cortarle la punta. El dolor destrozó el genjutsu y se abalanzó hacia adelante, sin restricciones. Casi la tenía, la guadaña rodeándola con un hermoso arco rojo, pero más madera creció, aferrándose a su cuerpo y tirando de él, deteniéndolo una vez más. ¿A mover ilusión? Preguntó con sarcasmo entre la sangre que se le acumulaba en la boca. Para tejer. Aún tenía suficiente movilidad para girar su guadaña y clavársela en el estómago con las 3 hojas. El dolor era intenso, pero las ramas no desaparecieron. Esto no es una ilusión, gruñó una figura enmascarada al caer de un tejado cercano, ya realizando sellos manuales. Las ramas que rodeaban el cuerpo de Idan se contrajeron, retorciendo sus brazos hasta que se rompieron. Aún a pesar del dolor, mantuvo la sonrisa. Harás un buen trabajo. Katsu. Otro edificio explotó, los muros se dispersaron por las calles vecinas y una hermosa columna de humo se elevó hacia el cielo. Aún así, Deidara vio la reveladora franja plateada que le indicó que su enemigo no había sido rociado de la misma manera. Otra bandada de pájaros de arcilla cayó sobre el escurridizo ninja copia, esquivando como un loco la ráfaga de ninjutsu que les lanzaba. Explosión tras explosión destrozaban el suelo y Kakashi, de alguna manera, las esquivaba todas. A veces era la velocidad, a veces era solo un clon, y siempre era exasperante. Sin embargo, el ciclo óptico Jounin no pudo escapar, no con la retícula sobre el ojo izquierdo de Deidara siguiéndolo constantemente. Finalmente, sonrió mientras Kakashi corría directo a su trampa. El hombre se adentró en un edificio sin techo, solo para descubrir que las paredes cobraban vida. Delgados 100 pies de arcilla, casi como papel, salían de cada grieta, enroscándose rápidamente a su alrededor hasta que solo se podía ver ese exasperante ojo Sharingan. Cómo odiaba Deidara ese ojo. Su dragón descendió en picado para tener una mejor vista, pero se detuvo. La visión de Deidara se nubló ligeramente por los bordes e inmediatamente pulsó su chakra, dilatando su pupila como le había enseñado. El genjutsu se rompió y saltó a un lado justo a tiempo para evitar que una mano envainada en un rayo le atravesara el corazón. Apretó los dientes ante el dolor cuando, en cambio, le atravesó el hombro, casi arrancándole el brazo. Rodó con el impulso, dejándose caer de su montura mientras ésta se hinchaba escandalosamente tras él. La explosión lo golpeó al caer, pero su mano sana logró escupir un fajo de arcilla que amortiguó la caída. Se puso de pie y lanzó un grito mudo de frustración ante la injusticia del Sharingan. Primero Itachi, ahora este payaso. Iba a destruirlos a todos.
Iba a destruirlo todo. Sasuke había mejorado. El pequeño niño anhelante que tantas veces le había pedido ayuda con una nueva técnica había desaparecido. Itachi sintió que el orgullo y la melancolía se reflejaban débilmente en su rostro de acero. Su rostro no podía revelar ninguna de sus emociones. Ni la alegría que sintió al ver la profundidad del poder de Sasuke en el destello de luz que rodeaba la mano de su hermano. Ni la desesperación que amenazaba con abrumarlo al pensar en lo poco que había tenido que ver con ese crecimiento. Su baile era elegante, un movimiento entre dos compañeros que se conocían íntimamente. Sus estilos de lucha eran similares, aunque divergían en direcciones diferentes. Itachi siempre había sido un prodigio en todo lo que intentaba. Simplemente le salía con naturalidad. Dominaba las posturas Uchiha a la perfección, pero luego las encontró deficientes. Las modificó para adaptarlas mejor a su naturaleza más sutil. Sasuke nunca terminó su entrenamiento. Itachi se lo había arrebatado junto con todo lo demás. Había tomado los katas a medio aprender de su taijutsu y los había hecho suyos. La experiencia en la guerra le había enseñado qué funcionaba y qué podía descartarse. A lo largo de todo ello, había desarrollado un amplio repertorio de técnicas, principalmente ninjutsu, que integraba a la perfección en su combate. Principalmente técnicas de Raitón, aunque, considerando que había luchado principalmente contra ninjas de Kumo, era de esperar. Un golpe de suerte, pues gracias a la fuerza de su jutsu, Sasuke parecía poseer la naturaleza del rayo. Esto también le permitía hacer cosas con el Chidori que su creador jamás hubiera soñado. Mientras que Kakashi había perfeccionado su poder en el Raikiri, Sasuke se había centrado en la manipulación de formas, convirtiéndola en una técnica verdaderamente versátil. Era un Uchiha de pura cepa, en plena madurez, y para su hermano mayor, era un espectáculo digno de contemplar. Y aún así no fue suficiente. Itachi desvió la espada del adolescente hacia un lado casi con desprecio, colocando una etiqueta explosiva en la parte inferior. Había envuelto su mano en una tenue capa de chakra Futon para amortiguar el filo vibrante de la espada de su hermano, y luego la usó para asestarle un golpe a los ojos de Sasuke. Fue un reflejo increíblemente arraigado que hizo que Sasuke retrocediera apresuradamente, con el instinto de proteger su ninjutsu por encima de todo lo demás. Era algo que su padre le habría enseñado a compensar, e Itachi lo explotó sin piedad al aprovechar el momento para urdir otro genjutsu. Sasuke había llegado lejos, pero aún le quedaba mucho por recorrer. Naruto se lanzó por la ventana de una casa incendiada, arrancándose los restos destrozados de su chaqueta y arrojándola a un lado. En cuanto sintió que el camino humano lo seguía, la sustituyó por ella, liberando simultáneamente los sellos explosivos grabados en el fierro. ¿Paranoico, qué? La explosión sacudió la casa ya hueca y Naruto se vio obligado a rodar para apartarse de una viga de soporte mientras salía corriendo por otra ventana. El camino a Sura lo esperaba al otro lado, pero Ramia también. La pesada marioneta surgió del suelo y agarró las piernas de Shurama antes de tirar hacia abajo, enterrándolo hasta la cintura. Una distracción que, como mucho, le dio unos segundos. Anne descendió en picado y él saltó, agarrándose a una garra extendida y usándola para impulsarse al tejado adyacente y continuar su carrera desenfrenada. Ya estaba a la vista. El camino preta surgió de la nada, con los brazos extendidos para atraparlo en un abrazo de oso del que no escaparía. Se tambaleó cuando Naruto usó sus cuerdas para arrancar una teja de debajo de él. La ligera vacilación le dio a Anne tiempo suficiente para lanzar un rillo en el aire, cuyo giro impulsó una docena de plumas letales hacia Gakim. Sin chakra en la técnica para absorber, solo pudo levantar los brazos para bloquearlas mientras Naruto pasaba corriendo. Irrumpió por las puertas de su edificio casi con la misma temeridad que cuando lo envenenaron, corriendo por la pared del fondo de la escalera sin detenerse. A pesar de su prisa, por primera vez desde el inicio de la pelea, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Los tres senderos lo siguieron apenas un momento después, pero él ya había desaparecido. «Ahora estás en mi mundo», gritó su voz, resonando en tantas paredes que casi la volvía absurda. Sin embargo, la provocación inherente no podía malinterpretarse. Las tres marionetas humanas se desplegaron, recorriendo el edificio a toda velocidad. Bastaba con que una de ellas lo viera para que las demás supieran dónde estaba. Sin embargo, no tenía intención de esperar a que lo encontraran. Su primera parada había sido coger una chaqueta de repuesto. Necesitaría los bolsillos, ya que solo guardaba sus posesiones más preciadas.
Mentalmente, ya se disculpaba con todo el mundo mientras se escabullía en su taller. El sendero Asura lo siguió sin darse cuenta segundos después, pero solo vio un espacio desolado lleno de montones y montones de marionetas sin vida. Eso cambió al adentrarse en la habitación. Las marionetas más cercanas, copias de Ramia, atacaron bruscamente. Una gruesa cola golpeó la pierna de Shuradim, dejándolo de rodillas. Levantó un brazo, transformándolo en una sierra circular para ahuyentar a las marionetas repentinamente animadas, solo para encontrar la hoja atascada con un fajo de adhesivo. Otra marioneta se abalanzó sobre él, casi enterrándolo bajo su peso. Su capa de Akatsuki se rasgó a la altura de los hombros, dando paso a 4 brazos adicionales, cada uno de los cuales agarró a una marioneta y la arrojó bruscamente. La fuerza que esto implicaba, considerando que cada ramia pesaba casi 4 veces el peso de una persona promedio, era asombrosa. Más marionetas se abrieron paso entre la melee para unirse a la multitud, buscando sepultar el camino Asura con su gran número. La coronilla se abrió de repente, revelando un extraño mecanismo metálico alrededor de una depresión circular. Brilló como advertencia por un instante antes de que todas las marionetas salieran despedidas, con el crujido resonando por todo el edificio. Aprovechando ese respiro, los 6 brazos de Shuradim se transformaron en algo más. Otra sierra mecánica, una cuchilla zumbante, un cañón sin munición visible, 2 postes que crepitaban con electricidad, algo que parecía una aspiradora y una red de cables prensiles formados por dedos distendidos. Allí de pie, agazapado como un animal acorralado, parecía la viva imagen de la muerte. Naruto había calculado el momento justo, pues en ese instante el camino humano irrumpió. Los hilos de chakra se desplegaron, conectando con las articulaciones clave del cuerpo de Shuradim. Naruto no perdió tiempo en intentar siquiera contrarrestar su voluntad contra la de Pain e inmediatamente conectó con el chakra del Kyuubi. Soen. Hyasu, dijo entre dientes, enfrentándose una vez más a 2 poderosas voluntades en una batalla de dominio. Sin embargo, había aprendido la lección. Expulsó el poder del Kyuubi de su cuerpo tan pronto como lo invocó. Resultó demasiado para la marioneta humana y el Rinnegan de sus ojos se apagó, reemplazado por una luz roja entrecerrada. Una información extraña inundó repentinamente la mente de Naruto al comprender los fundamentos de las habilidades del camino Asura. El camino humano fue tomado por sorpresa cuando su supuesto aliado se volvió repentinamente contra él, con una sierra circular rodeándolo para cortarle el brazo. Intentó retroceder de un salto, pero fue alcanzado por una red de dedos como alambres que lo inmovilizaron mientras el cañón de chakra cargaba. Naruto no se contuvo, usando todo el chakra que Pain le había proporcionado tan amablemente y desviándolo en una ráfaga titánica. Un agudo gemido llenó el aire mientras la habitación se bañaba de blanco, y cuando volvió a mirar, Ninjendum simplemente había desaparecido. Justo a tiempo, pues Pain finalmente logró reafirmar su voluntad sobre Shuradim. Un poco tarde. En ese instante de vacilación entre el cambio de control, el camino Asura quedó completamente vulnerable. 10 cañones de agua diferentes cargaron como uno solo, y cuando lo lograron, no quedó mucho de Shuradim salvo sus extremidades mecánicas chispeantes. Naruto quiso permitirse una sonrisa de satisfacción, pero no pudo permitírselo cuando el camino Preta irrumpió en la habitación. Se abalanzó sobre la multitud de marionetas, dejándolas inertes con solo acercarse. El rubio Bruno era, sin duda, el más molesto de los senderos. Salió de su escondite, dejando caer su enje que lo hacía parecer un dummy común y corriente, y corrió de vuelta a través de la habitación. Esquivó el agarre de Gakirm por centímetros para saltar por la ventana contigua, apoyándose en la pared del fondo de la escalera. Se mantuvo allí un momento, murmurando una breve disculpa, antes de dar una voltereta hacia atrás y aterrizar agachado en la base del edificio. Las cuerdas de chakra que había estado aferrando a las paredes antes de su salto pulsaron al unísono, excitadas discordantemente ante la irritación de Naruto por lo que se veía obligado a hacer. Apenas cruzó las puertas exteriores cuando todo el edificio implosionó sumariamente. Sellos explosivos estratégicos derribaron toda la estructura en una demolición controlada diseñada para causar el máximo daño a todo lo que estuviera dentro, sin dañar ninguno de los edificios circundantes. Se detuvo en la calle, frotándose el lugar donde lo habían golpeado algunos escombros. Así que sus cálculos no habían sido perfectos, pero casi. Todo el edificio era solo un montón de escombros humeantes. Toneladas de hormigón apiladas ordenadamente en un montón irregular.
Absorbe eso, murmuró con descaro, contemplando su hogar en ruinas por última vez antes de girarse para ayudar al Hokage. Apenas había dado 2 pasos cuando sintió la familiar sensación de ingravidez, seguida del duro despertar de ser estrellado contra una mampostería inflexible. Gimió levemente mientras se levantaba de la pared, dirigiendo una mirada llorosa hacia donde estaba Pain, que acababa de bajar el brazo. Te advertí que luchar era inútil, dijo. Incluso ahora, su voz no temblaba. Destruye todos mis cuerpos como quieras, son reemplazables. No te enfrentas a un hombre ni a un ejército, te enfrentas a un dios. La única acción que puedes tomar, ahora, o más tarde, es sucumbir. Naruto rió entre dientes mientras se ponía de pie tambaleándose, crujiendo los hombros. El dolor empezaba a acumularse, pero no podía permitirse mostrarlo. Matar a Sasori claramente no le hizo ningún favor a la investigación de Akatsuki. Si te hubieras repasado un poco más, sabrías que soy muy malo para rendirme. Se preguntó brevemente dónde estaba el Hokage y cómo había logrado escaparse Pain. Por suerte, sus preocupaciones se calmaron al notar un delgado bastón que se extendía hacia el cielo a cierta distancia, defendiéndose de una enorme invocación que parecía un murciélago gigante sin piel. Los ojos de Pain se entrecerraron mientras levantaba el brazo nuevamente y una varilla de chakra se deslizó en la otra mano. Banzo Tenin. Naruto voló hacia adelante, agitando las extremidades tras él, pero esta vez estaba preparado. En el último momento, sustituyó a Dami con un Enge. De repente, no fue Naruto el que quedó empalado en esa vara de chakra, sino Konan, con las costuras perfectamente rectas en su piel que se desprendían en ilusorias hojas de papel. Naruto no estaba seguro de qué esperar de ese movimiento, contando con cualquier cosa, desde indiferencia hasta un momento de vacilación. Lo que no esperaba era que los ojos de Pain se abrieran de par en par al ver al hombre de cabello naranja paralizado. Parecía totalmente aturdido, incluso cuando la imagen de Konan se tambaleó y se hizo añicos por la naturaleza perturbadora de la vara de chakra. Sin embargo, Naruto nunca desaprovechaba una oportunidad inmejorable, y el enorme puño de Asura se estrelló justo encima de Tendo, golpeando la ropa del titiritero con la onda expansiva. Sin embargo, no había manera de ir a lo seguro, y la mano volvió a levantarse, reemplazada por el otro puño de Asura en un brutal puñetazo que profundizó el cráter. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los puños de Asura descendían una y otra vez, acelerándose al ritmo. Golpes estremecedores que amenazaban con lanzar a Naruto hacia atrás por la fuerza de los golpes. Debería haber prestado más atención. Su única advertencia fue la repentina desaparición de todos los animales invocados por Pain en la aldea. El séptimo golpe descendió y se congeló en el aire, retenido por una cortina de fuerza invisible. Pain se incorporó lentamente en el centro de la depresión de 2 metros. Su capa prácticamente se le caía del cuerpo, rasgada y desgarrada por las finas púas clavadas en su cuerpo. Lejos de la mirada culta e implacable que no se había manifestado siquiera durante toda la invasión, Pain ahora lucía una máscara de furia fría. Los ojos del Rinnegan, ya de por sí intimidantes, eran intensos y acerados, casi parecían brillar mientras levantaba una mano directamente hacia arriba. Shinra Tensei. Fue un susurro frío y áspero, pero un susurro que pareció barrer toda la creación mientras todo a su alrededor era lanzado hacia atrás indiscriminadamente. Naruto apenas vio el cuerpo de Asura elevarse en el aire, como un juguete arrojado por un niño, mientras su propia perspectiva se tambaleaba impotente junto con su cuerpo. Chocó contra algo, sintiendo que su cuello se retorcía incómodamente mientras su visión se nublaba. Enfocó justo a tiempo para que Pain apareciera, mirándolo con ojos que parecían quemarlo a través del rubio. Esos ojos ojeras se entrecerraron y los labios de Pain se torcieron con irritación. Levantó el brazo a un lado y el verdadero Naruto salió volando de repente de su escondite. No más trucos. Los segundos se convirtieron en minutos mientras Naruto se quedaba sin aliento. Un dolor punzante le gritaba a la distancia, a su izquierda. Sus ojos nublados observaban algo que se alejaba volando, dejando rastros de brillantes arcos carmesí. Había una desconexión entre mente y cuerpo, todo como un sueño. Entonces jadeó, y los cuchillos fríos que se clavaban en su pecho agudizaron la imagen y la devolvieron a la realidad. Fue lanzado brutalmente contra el suelo, y solo cuando instintivamente buscó una marioneta cercana con sus hilos de chakra y no ocurrió nada, se dio cuenta de lo sucedido. Pain le había cercenado el brazo izquierdo.
El dolor mismo fue silenciado por la adrenalina y el miedo, y la vara de chakra que se clavó en su costado se sintió como un puñetazo común y corriente. La sustitución que había intentado instintivamente con el cuerpo maltrecho de Dami se ahogó en su cuna cuando su control de chakra se descontroló. Habían sido molestos cuando perturbaban sus marionetas. Tener uno dentro de él era otra historia. Era como si por primera vez en su vida fuera consciente de toda su red de chakras, pero estaba encerrada tras una lámina de cristal increíblemente gruesa. Lo que antes fluía libre y ágilmente al capricho de su mente, poderoso pero dirigido, ahora se sentía como una sopa lenta, tentadoramente inalcanzable. También estaba Pain, con su voluntad imbuida en la vara, como una roca que le oprimía el pecho. Debajo de todo eso había una enorme presión que Naruto conocía muy bien. Basta de forcejeos, gruñó Pain, con el primer atisbo de emoción en su voz desde que comenzó todo este desastre. Mira la inutilidad de tu resistencia. Se puso de pie, confiado en la capacidad de la vara de chakra para impedir que Naruto hiciera nada. Ya he ganado. Konoha cae a tu alrededor, y Kumo pronto la seguirá. Tus pequeños forcejeos son solo la agitación de un niño, incapaz de comprender el panorama general. Naruto tosió y un hilillo de sangre le escapó por la comisura de la boca. Aún así, sonrió. ¿Realmente, te gusta el sonido de tu propia voz, no? Los ojos de Pain se entrecerraron y dio un paso adelante, deteniéndose cuando Naruto soltó una risa ahogada. No haría eso, no aprendería, ¿dónde está Conan? Naruto no esperaba que Pain cayera en la trampa, pero tras ver su reacción ante la marioneta en Ger, tuvo que intentarlo. La ligera vacilación fue suficiente, y los ojos de Pain se abrieron de par en par al ver cómo hilos de chakra naranja llameante se cernían sobre su cuerpo. Como dijo alguien a quien una vez respeté, dijo Naruto con voz ahogada, revelando la vara de chakra ensangrentada en su mano, un verdadero titiritero no es derrotado mientras aún quede un cuerpo que controlar. Se abalanzó hacia adelante y clavó la punta afilada en el estómago de Pain, sintiendo ya que su control sobre el camino flaqueaba y se rompía. La vara lo detuvo de nuevo, ahora prácticamente inundado por el chakra de Naruto, ya que había estado concentrando todo lo que podía en ella durante el discurso de Pain. La apuesta de que la interrupción del control pudiera funcionar en ambos sentidos dio sus frutos. Dami acortó distancias en los preciosos segundos que Pain dedicó a luchar contra su propio cuerpo y estrelló el Rasengan contra la espalda del cadáver con la fuerza de un tren. Naruto no se detuvo, alimentando la marioneta de chakra hasta que su mano sufrió un espasmo por el esfuerzo, obligando a esa delgada figura de madera a seguir perforando con la técnica hasta que estalló en el pecho de Pain. Solo cuando el Rinnegan desapareció de los ojos del hombre, Naruto se dejó caer hacia atrás, sin fuerzas ni siquiera para sostenerse con Dami. Jadeó en el suelo, sintiendo cómo la adrenalina se desvanecía lentamente, reemplazada por el dolor punzante que provenía de lo que antes era su brazo izquierdo. Lo miró e hizo una mueca. Estaba cercenado limpiamente a la altura del hombro, y ver el muñón ensangrentado retorciéndose así casi le provocó náuseas. Va a costar un tiempo acostumbrarse a eso, murmuró débilmente, antes de desplomarse hacia un lado. Capítulo 36. La muerte es una liberación de la impresión de los sentidos y de los deseos que nos convierten en sus marionetas. Marco Aurelio. Un monstruo, eso era. Kisame había sido llamado el monstruo de la niebla oculta, cuando aún era espadachín, antes de ganarse el apodo de la bestia sin cola. Sin embargo, ahora mismo, pensaba que el nombre era mucho más apropiado para la criatura que tenía delante. Piel roja, venosa y abultada, ojos blancos sin iris, envueltos en un halo brillante de sudor que se evaporaba rápidamente. Migai era un monstruo. El ataque del hombre lo había diezmado, evaporando el líquido por la pura fricción de sus golpes. Kisame podría haber contraatacado de no ser por el siguiente ataque del hombre. Había creado una especie de onda expansiva de aire sólido que aplastó por completo todo lo que se interponía en su camino. Kisame había actuado con inteligencia y había evitado la técnica a toda costa. Más fácil decirlo que hacerlo. La autoproclamada bestia verde seguía buscándolo, y probablemente no lo había encontrado porque estaba completamente fusionado con Sameada, indistinguible de la espada. Instó a la espada a avanzar de nuevo, avanzando lenta pero seguramente hacia la pared. Se quedó paralizado al ver que otro equipo de Anbu pasaba a toda velocidad por encima, con el aspecto de una extraña arma abandonada en medio del caos. Mi enemigo.
Gritó la temible voz, y si los híbridos espada-humano podían retroceder, quizá me hizo un buen intento. Aún no hemos concluido nuestra batalla culminante por la supremacía. Esta huida es de lo más impropia de la juventud. Respiró aliviado al ver pasar a la monstruosa figura de Spandex. No lo habían encontrado, el hombre era así de bullicioso. Se escabulló de nuevo, aferrándose a las sombras. Debería ser completamente indetectable así, ni siquiera registrado como una señal de chakra viviente por los sensores más potentes. Eso ya no lo tranquilizó, pues su oponente seguía moviéndose por encima, buscándolo frenéticamente. Al doblar una esquina se encontró con una visión extraña, aunque bienvenida. ¿Toby? Los Nara y los Hyuga resultaron ser una combinación irritante. Jóvenes, con aspecto ridículo con sus chalecos antibalas Hounin, pero capaces de mantenerlo a la defensiva. Sin su Hyungu, podría haber caído en una de las múltiples trampas de los Nara. Habían logrado apoderarse de su corazón de relámpago, y con su corazón de viento en el pecho, eso truncó dos de sus mejores combinaciones. El mocoso aparentemente lo sabía, ya que impidió cualquier intento de devolver el corazón de agua y cambiarlo. La Hyuga debería haber sido más manejable ahora que conocía el pequeño truco con sus manos. Era simple predecir dónde atacaría y cubrir el área con densos grupos de Hyungu. Dispersaban la fuerza con facilidad, pero antes de que pudiera atrapar a la chica y arrancarle uno de esos frustrantes bracitos, Sarutobi se lanzaba. Ya había demostrado que sus cuchillos de trinchera podían cortar a los Hyungu si se exponían lo suficiente. No era una confesión de derrota admitir que poco a poco se estaba desgastando. Era un poco más irritante no haber logrado matar a ningún botín aún, pero entre el Hyuga, el usuario del viento, y el Nara, con su impecable trabajo en equipo con los Yamanaka y Akimichi, no se le presentaba ninguna oportunidad. Gruñó al sentir que otro grupo de shinobi se acercaba, probablemente uno de los escuadrones Anbu que habían quedado libres desde que los animales invocados por Pain desaparecieron repentinamente. Ordenó que sus dos máscaras externas volaran hacia arriba, fundiéndose en una sola masa de cordones negros y retorcidos. Exhalaron chorros gemelos de agua y llamas al mismo tiempo, cubriendo la zona con un velo de niebla abrasadora. Al parecer, el Nara había estado esperando algo así mientras usaba la tenue luz que creaba la niebla para fijar la construcción Hyungu en su lugar. Ya. Shobaika no Jutsu. El Akimichi creció 20 veces su tamaño original, elevándose sobre las casas circundantes al juntar las manos. Kakuzu apenas salvó su corazón de fuego al separarse de su contraparte, sintiendo a esta aplastada hasta el olvido. Estaba perdiendo demasiado con esto y no ganaba nada a cambio, y eso era simplemente un mal asunto. Con eso en mente, el cuerpo fibroso de su corazón externo restante se hinchó como un globo antes de liberar una cascada de fuego al azar sobre las calles. Utilizándolo como cobertura, Kakuzu salió corriendo. Una retirada táctica. Apenas dobló la esquina cuando sintió que alguien le ponía una mano en el hombro. Se endureció y giró para aplastarles el pecho, solo para sentir que el mundo entero comenzaba a distorsionarse y a girar, rápidamente consumido por la oscuridad. Escupió una maldición sangrienta, literalmente más sangre que palabras. Estacas de madera afiladas parecían clavarse en cada centímetro de su cuerpo, impidiéndole cualquier movimiento. No eran ilusiones, sino madera auténtica y sólida que minaba incluso su fuerza inmortal. El hombre de madera era un incordio. Sin una gota de sangre que Idan pudiera robar, bien podría haber sido una silla, por lo que podía afectarle. Ni siquiera se había presentado, simplemente se dedicaba a sus asuntos con esa forma escalofriante y silenciosa de los Anbu. No duró mucho desde su llegada, y pronto el último sacerdote de Hashin se encontró enterrado en un profundo agujero, formado con la técnica Dopton, con más aspecto de un alfiletero que de un hombre. Forzó la cabeza, desgarrándose la carne contra las púas de madera, y miró fijamente al enmascarado. Tampoco pudo desahogar su furia, ya que la púa le atravesó la nuca y le abrió la boca. Levantó la vista justo a tiempo para ver al hombre terminar su cadena de sellos manuales. Las paredes de su prisión sumergida se estremecieron de advertencia antes de cerrarse lentamente, como si quisieran sellarlo por completo. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de apoderarse de él, sintió que el aire se transformaba de forma antinatural. Vio un destello naranja y un ojo rojo que giraba antes de que el mundo se retorciera bajo sus pies. La prisión de tierra se cerró con un gemido pesado, vacía de su prisionero.
Tobi vagaba entre escenas de caos y discordia, sonriendo. Los Akatsuki podían ser pocos, pero su poder igualaba al de un ejército. Los shinobi se arremolinaban a su alrededor para detener los daños, buscando civiles que no hubieran podido evacuar a tiempo en los edificios destruidos o inundados. Los heridos eran trasladados rápidamente a los diversos puntos de emergencia, en camillas o cualquier otro medio disponible. Muchos más yacían muertos en rincones tranquilos. Víctimas de cualquiera de los caminos de destrucción de los miembros de la Nube Roja. Aquí había uno con profundas heridas por triplicado en el pecho, obra de Hidan. Otro tenía un brazo arrancado. Sin duda Kakuzu decidió que no valía la pena cobrarlo. Atribuyó las quemaduras a Deidara, probablemente a la salva inicial del bombardero de mente. Puede que Pain no lograra capturar al Kyuubi, pero la destrucción causada en Konoha sería recordada. Con suerte, incluso podría desencadenar una lucha de poder. No había nada como desviar la atención de una amenaza mayor con las pequeñas disputas de los codiciosos líderes ninja. Se transformó de nuevo. Entrar y salir de su dimensión Kamui se había vuelto tan fácil como respirar. Apareció en una calle a pocas cuadras de donde Deidara luchaba contra ese hombre. Kami, qué tentador sería aparecer detrás de él y apuñalarlo por la espalda. Pero no, él había renunciado a este mundo y a todo el dolor y los agravios que venían con él. Un shinobi de Konoha vio su capa y se abalanzó, intentando atravesarlo con una espada. Tras su máscara, Tobi puso los ojos en blanco, desconcertado, al ver la espada atravesarlo sin resistencia. Desequilibrado, el hombre fue presa fácil de un kunai en el cuello. Cayó al suelo, gorgoteando sangre, con los ojos aún abiertos por la confusión. Volvió la vista al conflicto y ya podía notar que Deidara perdía fuerza rápidamente. El daño en su brazo era excesivo y lo estaba aprovechando sin piedad. El rubio intentó revelar una especie de obra maestra que Tobi desconocía. Aunque, dado el sistema de nombres del ninja de Iwa, este C4 sería al menos más poderoso que su C3. Tobi había presenciado de primera mano su capacidad destructiva, y tuvo que admitir que si la marioneta del Jinchuriki no lo hubiera atrapado, media Konoha habría sido aniquilada en un instante. Deidara se dejó llevar por el momento y notó el genjutsu demasiado tarde. Kakashi ya había neutralizado la arcilla con una buena dosis de chakra Raitón y estaba a punto de acabar con el ninja nuclear. Tobi supuso que esa era su señal para intervenir, pero Deidara se arrancó la capa bruscamente. Fue la gota que colmó el vaso para su brazo, y los pocos tendones ensangrentados que lo sujetaban quedaron completamente desgarrados. El hombre apenas pareció notarlo en su estado de locura, descosiendo la boca de su estómago. Tobi ya estaba empezando a desvanecerse cuando anunció sus intenciones de usarse como bomba, pero se le adelantó. Mientras el ex Iwanin comenzaba a desvanecerse, consumido por su red de chakra cada vez más oscura, la pequeña bola negra en la que se estaba convirtiendo se arremolinaba y se contorsionaba. Tobi volvió a la realidad con el ceño fruncido. ¿Cómo se atrevía Kakashi a usar su ojo así? ¿Cómo se atrevía a contaminar el Mangekyō nacido del sacrificio de Rin? Deidara desapareció de la existencia y Tobi hizo lo mismo. Estaba demasiado furioso y no estaba seguro de qué haría si no se marchaba de inmediato. Necesitaba ir a ver a Itachi, la única variable rebelde en todo esto. La pérdida de Deidara había sido una cosa, pero no podía permitirse que esa parte de su plan saliera mal. Sabía, por supuesto, que el vástago Uchiha ignoraría a Pain para centrarse en sus asuntos personales con su hermano. De hecho, contaba con ello. Sasuke sería una herramienta muy útil, con el estímulo adecuado. Era casi una lástima que nadie hubiera estado presente para presenciar su lucha. Desde fuera, habría sido un buen espectáculo. Sin embargo, en medio de todo, Itachi sabía que un solo paso en falso sería un desastre. Quería que su hermano lo derrotara, que ese fuera el legado de los Uchiha, y no los horribles planes que su padre había estado tramando. Sin embargo, aún no podía suceder. Para empezar, aún quedaba esa plaga en el hombro de su hermano, esa pequeña astilla de la serpiente. No estaba del todo seguro de lo que había ocurrido en ese bosque hacía 3 años, pero podía suponer con fundamento que fue Naruto quien selló la marca de la maldición. Una bendición a medias. Si Sasuke no lo sabía, no podría haberse tentado a usarla. Pero también significaba que sería extremadamente difícil eliminarla sutilmente. Luego estaba el otro problema, pero estaba trabajando en ello. Un rayo de fuego negro consumió su copia ilusoria, y dejó que el genjutsu se desvaneciera. Lo reveló reclinado contra un árbol casi con indiferencia, aunque en realidad estaba al otro lado del claro.
¿Se te desvanece la vista, hermanito? ¿Qué tan mal se ha vuelto? Pareces muy versado en la destreza del Mangekyo, pero ¿qué precio has considerado suficiente para obtener ese poder? Dejó que una sonrisa desquiciada se dibujara en los labios de su clon. Era una expresión que jamás haría voluntariamente. Demasiado maniática. La luz de mis ojos casi se ha apagado, consumida por el precio del Sharingan. Podía notar que eso irritaba a Sasuke. Era un pensamiento irritante que Itachi todavía pareciera estar tan por delante de él, a pesar de estar prácticamente ciego. Pero compartes estos ojos, ¿verdad, hermanito? Tú también leíste el mensaje en la tableta. Sasuke se tensó, e Itachi supo al instante que lo había hecho. No era el tipo de conocimiento que se olvida o ignora fácilmente. ¿Y sabes entonces por qué te animé a conseguir estos ojos? Porque solo otro Mangekyo puede devolverme la luz. Tuyo, hermanito. Sasuke se sobresaltó, tan absorto en el discurso de Itachi que no se dio cuenta de lo cerca que estaba su hermano mayor hasta que Itachi levantó los dedos a centímetros de su frente. Atacó con pánico, con el Chidori fluyendo instintivamente por su espada. Sin embargo, el Itachi que atravesó era solo otra ilusión, y el verdadero apareció por detrás, enfrentándolo en un rápido intercambio de golpes con un kunai. No duró mucho a partir de ahí. Su breve monólogo había asustado a Sasuke, como estaba previsto. Lo había diseñado específicamente para evocar las peores imágenes y así irritar a su hermano. Un shinobi en pánico no duraba mucho en una pelea, ni siquiera contra un oponente de su nivel, y Sasuke aún estaba lejos de ser igual a Itachi. Evitó hábilmente una parada demasiado larga y de repente estaba detrás del joven, cortándole la parte posterior de las piernas. No era nada que no sanara con el tiempo, pero por ahora eliminaba por completo la movilidad de Sasuke. Avanzó lentamente, en perfecta sincronía con el joven Uchiha, que retrocedía a rastras. Solo cuando la espalda de Sasuke rozó un árbol, ambos se detuvieron. El sonido de aplausos rompió la tensión como un cristal. ¡Bravo!, gritó Tobi con alegría. No había visto un drama tan bueno desde la última película de la princesa Gale. Ladeó la cabeza mientras ambos Uchiha se giraban para mirarlo, uno con frialdad, el otro sin comprender. Oh, no me hagan caso. Continúen, por favor. Creo que estábamos llegando a la parte buena. Madara saludó a Itachi con frialdad. ¿Qué quieres? Sasuke miró a su hermano confundido. Ningún Uchiha auténtico olvidaría el nombre de su antepasado más famoso, o infame. Oh, nada importante. Aunque tengo que oponerme al desperdicio de tal, miró a Sasuke y el adolescente se sobresaltó al ver el Sharingan girando lentamente en el único ojo de la máscara, talento joven e innato. Supongo que no te importaría entregármelo. Sería un descuido no enseñarle a un joven Uchiha el verdadero poder de nuestro clan, ¿no crees? Esto no es asunto tuyo, advirtió el exiliado entrecerrando los ojos. Tobi, o Madara, simplemente rió, acercándose con paso decidido. Ah, pero no estoy de acuerdo. Tengo grandes planes para el joven Sasuke, una vez que le consigamos algo de verdad, claro. El único ojo visible se entrecerró al tiempo que el tono de Madara se ensombrecía de repente. Y no es que pudieras detenerme, Itachi, no puedes esconderte de mi mirada. La enfermedad casi ha llegado a su fin, y apuesto a que ahora mismo te cuesta incluso mantenerte en pie. Su ojo parecía brillar a la luz del atardecer. ¿Cuánto tiempo te queda después de tanto esfuerzo? ¿Días? ¿Horas? Itachi seguía fulminándolo con la mirada, pero no lo refutó. En realidad, el dolor era casi insoportable, y había estado conteniendo la tos durante toda la pelea. Ni siquiera una pizca de dolor traspasó su fachada estoica. Entonces no, creo que tendré una pequeña charla con el joven Sasuke-kun. Quizás sea mejor reavivar su luz. Se giró, puso una mano sobre el hombro de Sasuke y el adolescente más joven inmediatamente comenzó a retorcerse y distorsionarse. Itachi atacó. Sucedió tan rápido que Tobi solo pudo observar con incredulidad la brillante espada naranja que emergía de su pecho. Itachi había esperado tanto tiempo este preciso momento, sin revelar jamás los poderes de su Susanoo al hombre que sospechaba que no era Madara, pero que sabía que era casi tan peligroso como él. La espada de Totsuka era solo su secreto. Nadie más en el mundo conocía sus poderes para sellar prácticamente cualquier cosa. Solo necesitaba un instante de vulnerabilidad, cuando Madara creyó haber ganado y no pudo usar su intangibilidad. Así que Itachi practicó, y practicó, y practicó para liberar su Susanoo en una fracción de segundo, a costa del deterioro de sus ojos. Todo por este momento.
Itachi lució su primera sonrisa genuina en años, una de sombría satisfacción, mientras observaba cómo Madara, o quienquiera que fuera, era arrastrado de vuelta a la calabaza de su Susanoo, condenado a vagar en un estupor ebrio por la eternidad. Sintió algo cálido resbalar por su mejilla y supo que era sangre. La tensión de su Susanoo era demasiado para su cuerpo sobrecargado. Sus piernas cedieron, pero sabía que aún tenía que demostrar su talento. Se abrió paso a zarpazos, mirando a Sasuke a los ojos con un fervor enloquecido. Tus ojos, son míos, hermanito. Su respiración se entrecortaba, y casi había llegado a la pierna de Sasuke. Solo, míos, Sasuke. Su brazo tembloroso finalmente cedió, la oscuridad invadió su visión mientras implantaba un último genjutsu en su hermano, otorgándole a Sasuke un último regalo y asegurando su odio. Era la única manera, y solo esperaba que su hermano no notara las lágrimas que se mezclaban con la sangre en sus mejillas. Entonces, Uchiha Itachi no supo nada más, muriendo con el brazo extendido hacia el último Uchiha vivo, boca abajo en el barro. La muerte de un shinobi. Niño. ¿Estás ahí, niño? Es hora de levantarse. Naruto parpadeó y gimió, sintiendo como si le hubieran caído encima una casa. Sus instintos arraigados lo obligaron a mirar hacia arriba, comprobando la posición del sol. No habían pasado más de 5 minutos desde que cayó inconsciente. Desde que él bajó la mirada hacia su brazo, o lo que solía ser su brazo, y sintió que la bilis le subía a la garganta. La reprimió y apartó la mirada, sintiéndose mareado. Tenía algo en la mano, una pastilla de sangre. La tragó sin protestar y de inmediato sintió que hacía efecto, aliviando el frío y la debilidad que sentía. Cuando por fin se sintió con fuerzas, volvió a mirar el muñón de su antigua extremidad e hizo una mueca. ¿Qué demonios me has puesto en el brazo? Algo marrón y viscoso había sido untado sobre la herida. Parecía haber detenido la hemorragia, pero olía a óxido y vísceras. Aceite de sapo, y alégrate, dijo Jiraiya mientras ayudaba al rubio a ponerse de pie. Esa cosa tiene increíbles poderes restauradores. ¿Qué increíble? Preguntó Naruto de inmediato, solo para ver a Jiraiya hacer una mueca, arrepintiéndose de sus palabras. No es tan increíble. Lo siento, chico, aunque encontráramos tu brazo, no hay ningún médico en esta aldea que pueda reimplantártelo. Se frotó la nuca. Quizás Tsunade podría, no sirve de nada darle vueltas a lo que hubiera pasado si. Algo desconocido cruzó su rostro. ¿Culpa? Naruto no tenía la energía ni el temperamento necesarios para intentar descifrar las emociones ajenas. Dudó un momento, tras haber intentado meter la mano en su chaqueta con el brazo equivocado. La miró fijamente un instante antes de usar su brazo sano para coger una pastilla de soldado. Chico, no estoy seguro de que debas. Naruto lo ignoró y se metió la cápsula de comida en la boca, suspirando mientras sentía que el dolor disminuía, reemplazado por una repentina oleada de energía. Naruto, no es saludable tomar píldoras de sangre y píldoras de soldado en rápida sucesión, y apuesto a que lo sabes. Sí, bueno, ¿sabes qué más no es saludable? Replicó el rubio furioso. Perder un brazo. Pero supongo que hoy estamos probando de todo. Date prisa. No ha pasado mucho tiempo, así que quizá aún podamos ponernos al día. ¿Alcanzarlo? ¿De qué estás hablando, chico? Los Akatsuki se fueron. Desaparecieron hace unos minutos. Pain. ¿De quién más estaría hablando? Tenía que estar cerca para controlar sus cuerpos de marioneta, a no más de 1 milla, supongo. Esta podría ser nuestra única oportunidad de alcanzarlo. Ya se movía, deslizándose con incertidumbre sobre los escombros e intentando acostumbrarse a su nuevo equilibrio. Naruto, chico, no te presiones. Naga, Pain probablemente ya se haya ido, si tan solo. Se detuvo en seco cuando Naruto de repente se volvió hacia él y lo empujó en el pecho. Deja de llamarme niño. ¿Vas a actuar como el legendario Sannin que se supone que eres? ¿O te quedarás ahí parado, impotente y culpable? Si es lo primero, ve a buscar a Unibuga, diles lo que necesitan saber y ayúdame a encontrar a este tipo antes de que pueda recomponerse y repetir todo esto, porque, por si no te has dado cuenta, no tengo tantos brazos que perder. Respiraba con dificultad al final de su discurso, mirando fijamente a los ojos de Jiraiya, que estaban muy abiertos. Cuando el hombre se quedó allí parado, como un ciervo ante una bola de fuego, se giró con disgusto. Si no, entonces ve a ayudar a los otros ninjas a buscar entre los escombros. No voy a permitir que esto vuelva a suceder. Encontró lo que buscaba.
El cuerpo casi intacto de Kami, no muy lejos de donde yacía Tendo. Lo observó un momento, asintiendo. Un bisturí de chakra se iluminó alrededor de su mano y cortó limpiamente el brazo izquierdo de la marioneta. Tuvo que concentrarse un momento, buscando el tenketsu de memoria, pero finalmente logró lanzar unas cuantas cuerdas de chakra desde su hombro izquierdo, conectándolas al brazo. Era rudimentario e improvisado, pero serviría por ahora. Tuvo suerte de que Dami estuviera diseñado básicamente para ser su doble perfecto de Enge, así que el brazo era casi proporcionalmente idéntico al real, aunque un poco más pesado. Los dedos también se movían con mucha menos gracia y no sentía nada, pero al menos tenía dedos de nuevo. Satisfecho, levantó la vista y se encontró con la mirada fija de Jiraiya. Parecía dividido entre la impresión por la terquedad de Naruto y la preocupación por el estado del adolescente. No del todo infundado, pues Naruto estaba prácticamente bajo los efectos de un cóctel de adrenalina, indignación justificada y drogas. Esto casi seguro terminará en una pelea. Naruto, ¿acaso te quedan marionetas? Se desanimó ante la mirada inexpresiva del adolescente. Bueno, pregunta tonta, siempre pareces tener marionetas. Pero no bromeo. Si es quien creo que está ahí fuera, entonces nos espera una pelea muy dura. ¿Más difícil que esto? Lo dudo. Si algo sé de titiriteros, y sé mucho de titiriteros, es que todos nos escondemos tras nuestras marionetas por algo. Si este tipo usa intermediarios, señaló bruscamente hacia donde yacía el cuerpo de Tendo, lo hace porque son más fuertes que él. Eso, o tiene miedo. Sea como sea, no pienso ceder. ¿Y tú? El sapo dudó solo por un momento antes de sacudir la cabeza, su rostro se retorció en una máscara de sombría determinación. Bien, tomaré al Hyuga más cercano y me iré, pero solo yo. Nadie más necesita correr este riesgo. Naruto frunció el ceño. Ni hablar. Este tipo intentó secuestrarme y arrancarme el kyuubi del estómago. Luego me agarró del brazo. Cualquier asunto personal que tengas que resolver aquí, me importa un bledo. Me voy. Cruzó los brazos con cierta torpeza, aún acostumbrándose a la insensibilidad de su mano izquierda. Ahora, date prisa y encuentra a un Hyuga antes de que se me pase el efecto de las pastillas. Naruto no creía mucho en la providencia ni en el destino. Aún así, pensó que era una coincidencia increíble que Jiraiya se encontrara con él en la muralla de la aldea con una cabellera violeta que le resultaba familiar. ¿Adivina con quién me encontré? Saludó el hombre de pelo blanco, fanfarroneando ante la incomodidad que aún sentía. Hinata ignoró su inusual exuberancia y le dedicó una rápida sonrisa a Naruto antes de señalar hacia el bosque. La persona que buscas sigue cerca. Aún puedo ver su chakra remanente en el aire. Dudó un momento. ¿Es él quien causó todo esto? ¿Su líder? Bajó la mirada y abrió mucho los ojos. Naruto, tu brazo. Se obligó a no mirar y simplemente la despidió con la mano sana. No es nada. Vamos, si sigue cerca, puede que no tengamos mucho tiempo antes de que se escape. Saltó el muro como una exhalación, obligando a los otros dos a seguirlo. Hinata se puso rápidamente a su lado, lanzando miradas furtivas a su prótesis improvisada mientras los guiaba hacia el bosque. Deseaba que Jiraiya hubiera encontrado literalmente a cualquier otro Hyuga. Realmente no necesitaba esto ahora mismo. Dije que estoy bien, Hinata, intentó sonreír con indiferencia, pero debió de sonar forzada. ¿Sabes lo bien que se me dan las extremidades? Podré hacerme un brazo nuevo y mejor enseguida. Bueno, en cuanto arreglara el desastre de su edificio derrumbado. Maldita sea, casi lo había olvidado. La miró de reojo, notando que su preocupación parecía haber cambiado. ¿Qué pasa? Bajó la mirada mientras corría, con los labios fruncidos. Tanta gente, me crucé con tantos muertos. Creí que ya estaba acostumbrada, de la guerra, pero reconocí a tantos inocentes. Lo miró, y él se sorprendió de verdad al ver lágrimas en las comisuras de sus ojos. ¿Cómo pudo alguien hacer eso? ¿Por qué haría alguien eso? Jiraiya eligió ese momento para ponerse en marcha, con el rostro inusualmente serio. Su nombre es Nagato, y antes de confrontarlo, hay algunas cosas que debes saber. Solo tardó unos 5 minutos corriendo en llegar a la cueva donde Nagato había elegido establecerse. Naruto tenía razón. Estaba a menos de 1,5 kilómetros de la aldea, en una depresión bajo un árbol enorme. Eso le bastó a Jiraiya para contarles a ambos los detalles de su historia con el hombre.
El niño que encontró en Ame no Kuni con un par de ojos legendarios junto a otros 2 huérfanos, su decisión de extraviarse y entrenarlos, y finalmente enterarse de que habían muerto. Naruto sabiamente guardó silencio sobre el hecho de que todavía tenía a Konan sellada en un pergamino en su chaqueta. Fue Hinata quien jadeó primero, al ver al hombre mucho antes que ninguno de los dos. Al descender a la cavernosa cavidad, Naruto comprendió por qué. Nagato era un esqueleto. Estaba peligrosamente demacrado, con una piel fina y delgada como el papel estirada sobre sus prominentes costillas. Sus mejillas hundidas estaban casi cubiertas por una mata de pelo rojo opaco, y solo se mantenía erguido gracias a una especie de enorme máquina que cubría la parte inferior de su cuerpo, actuando como unas grandes patas de cangrejo. A Naruto le pareció impresionante que este hombre siguiera vivo, con la docena de varillas de chakra clavadas en su espalda como una obscena parodia de las púas de un puercoespín. Para un hombre que afirmaba ser un dios, parecía que una fuerte brisa lo derribaría. Lo único remotamente intimidante en él eran sus ojos acerados y ojeras que, incluso con su cuerpo de inválido, brillaban con intensa energía. Esos mismos ojos los observaron atentamente mientras emergían en el oscuro agujero, iluminados solo por unos pocos rayos de luz que se filtraban entre las raíces. Jiraiya-sensei dijo con voz áspera. ¿Vienes a acabar conmigo? Te aseguro que, incluso con este cuerpo frágil, no me iré sin hacer nada. Responde Nagato, respondió Jiraiya con tono suplicante. Solo quiero entender de qué se trata todo esto. ¿Qué les pasó a ustedes 3? Lo último que supe es que estaban muertos, y ahora descubro que lideraban a Akatsuki. Habla por ti, gruñó Naruto, apuntando con su brazo de madera lisiado. Estoy aquí para acabar contigo. Atacaste mi aldea, intentaste matarme y lograste quitarme el brazo. Nagato lo miró con desprecio, aparentemente mucho más expresivo que sus cuerpos requisados. Jinchuriki. No tienes ni idea de los planes que arruinaste con tu forcejeo infantil. Naruto simplemente le devolvió la mirada, enseñando los dientes. Su autocontrol, habitualmente excepcional, había sido completamente pisoteado por una mezcla de trauma y agotamiento. Lo único que deseaba era matar a ese bastardo, volver a casa y empezar a reconstruir todo lo que se había visto obligado a destruir. Habría venido solo si hubiera creído que realmente podía hacerlo solo. Tal como estaban las cosas, si Jiraiya no estaba de acuerdo, probablemente poco podría hacer en su estado. El hombre en cuestión le puso una mano en el hombro y le dirigió una mirada igualmente suplicante. Por favor, Naruto, déjame encargarme de esto. Cuando el rubio accedió a regañadientes, se volvió hacia su antiguo alumno. ¿Qué planes tienes, Nagato? ¿Para qué habrá sido todo esto? Los ojos de Rinnegan se entrecerraron por un momento, antes de suavizarse ligeramente. Paz, Sensei. Justo lo que nos enseñaste a buscar. Justo lo que Yahiko defendió cada segundo que luchamos contra la tiranía de Anzō. Justo lo que Akatsuki ha buscado desde su creación. Paz. Susurró Hinata, incapaz de callarse. ¿Llamas paz a esa masacre innecesaria? Su tono era inusualmente intenso, y Naruto se dio cuenta de que quizá no sería el único si decidía pasar por alto a Jiraiya. ¿Cómo puedes justificar la matanza de tanta gente inocente? Ni siquiera se inmutó cuando Nagato centró toda su atención en ella. ¿Y cuántos murieron cuando Konoha y Kumo libraron una guerra? Los shinobi predican que mantienen a los civiles, a los clientes, fuera de la línea de fuego. Pero dime, ¿qué les pasa a los agricultores cuando sus campos son incendiados para reducir los ingresos de un daimyo? ¿Qué pasa con los comerciantes obligados a tomar caminos desprotegidos y llenos de bandidos porque un puente era una ruta de suministro demasiado importante? No me hables de vidas inocentes, tú, Uniuga. ¿Qué sabes tú de morir de hambre, o de vivir a la intemperie porque 2 personas cuyos rostros nunca verás decidieron que una franja de tierra en particular valía la pena ser bañada en sangre ajena? Sacó uno de sus brazos de la máquina con un ruido húmedo, solo para estrellarlo frente a él. Intentaba crear algo real, algo duradero. No la paz fantástica de sus libros, Sensei, sino algo que realmente pudiera lograrse. ¿A través de la muerte y la violencia? Preguntó Jiraiya, dividido entre la tristeza y la incredulidad. Mediante la comprensión, replicó Nagato. Solo quienes han experimentado el dolor pueden comprender la necesidad de la paz. Con el Jinchuriki, podría haber creado un arma tan poderosa que, con un solo uso, habría unido al mundo en un entendimiento compartido.
Eso no es paz, Nagato, es miedo, dijo Jiraiya, con la voz aún marcada por la tristeza, pero con un tono aferrado. ¿Y luego qué? No eres Dios, no puedes vivir eternamente. ¿Qué pasa si alguien más se apodera de tu arma? ¿Qué pasa si la vuelven a usar? ¿Crees que soy tan miope, Sensei? Tengo toda la intención de que el arma se use repetidamente. Jiraiya retrocedió un paso, conmocionado, y el hombre continuó, indiferente. Entiendo la naturaleza humana, la codicia y la avaricia intrínsecas que nos frenan. La gente olvidará la lección. El dolor se desvanecerá en la memoria. Entonces el arma será usada de nuevo, por alguien que no la entiende, y creará una nueva paz. Un ciclo constante, con solo unos pocos miles de vidas perdidas en una muerte instantánea e indolora. Bajó la mirada, desafiando a Jiraiya a mirarlo a los ojos. Por eso fui bendecido con estos ojos, para conceder mi paz al mundo, de alguien que comprende su sufrimiento. Un silencio estrangulado descendió sobre el hueco, antes de que Naruto lo rompiera con un resoplido. ¿De verdad crees que eso funcionaría? Su ira no hizo más que aumentar con toda la diatriba. ¿Ese plan ridículo es la razón por la que perdí un brazo? Ahora no solo estoy enojado, sino que me siento insultado. Nagato se giró para replicar, pero el rubio no le dio la oportunidad. No entiendes nada de la naturaleza humana. Claro, somos codiciosos y egoístas, y lo que describes probablemente funcionaría, al principio. Pero te perdiste algo muy importante sobre la gente. Odiamos que nos digan qué hacer. Negó con la cabeza, chasqueando los dientes para evitar que sus palabras se volvieran más llamativas. ¿Crees que un arma haría que el mundo se acobardara y se llevara bien como conejitos felices? Estás delirando. Lucharíamos constantemente para destruirlo. Para destruir a quien lo usó. No estarías acabando con la guerra, solo la estarías cambiando. Señaló a Nagato, esta vez con su brazo sano. Acéptalo, no tienes ni idea de si esto alguna vez funcionará. Cuando haces algo así, respiró hondo y se contuvo, calmando la voz. Cuando haces algo así, nunca puedes ver todas las posibles consecuencias, y desde luego no puedes controlarlo. ¿Crees que tus ojos te hacen diferente? Entonces solo te han cegado. Metió la mano en su chaqueta para sacar un pergamino, quitándose de encima a Jiraiya cuando el hombre intentó sujetarlo del hombro de nuevo. Por favor Naruto, esto no tiene por qué llegar a la violencia. No, Sensei, gritó Nagato, mirando al rubio con singular intensidad. Creo que sí. Está claro que nunca comprenderás mi visión. Nunca comprenderás la responsabilidad que tengo. Sacó el otro brazo de la máquina, juntando las manos en un sello de carnero. ¿No se ha derramado suficiente sangre hoy?, suplicó Jiraiya. Naruto encogió los hombros con una mueca fría, y Hinata se acomodó lentamente en su postura de taijutsu a su lado. Sin embargo, Nagato fue quien dio el primer paso, golpeando con fuerza sus manos frente a él. Kuchiyose no Jutsu. La nube de humo que surgió a su alrededor era tan grande que podría rivalizar con la invocación de un jefe, pero la criatura que emergió no era un sapo gigante. Tenía las proporciones de un humano, pero con piel gris pétrea y un rostro alargado y con los ojos vendados. 9 ojos sobresalían espantosamente de la tela pétrea, 2 de ellos cerrados. Se agazapó alrededor de Nagato con aire protector, casi llenando el espacio reducido con su corpulencia. Pareció flotar indeciso por un instante, antes de mirar a los 3 shinobi y gritar. Se abalanzó hacia adelante, lo suficientemente grande como para aplastarlos con cada una de sus enormes manos. El espacio se llenó con otra explosión de humo, y algo estaba allí para recibirla. Las manos de Asura se entrelazaron con las de la criatura, logrando contenerla a pesar de su inmensa fuerza. Sin embargo, ya estaba gravemente herida. Medio pecho se hundió por el ataque final de Tendo, y la madera de sus brazos emitía gemidos de protesta. Pero Naruto solo necesitó un instante, y él y Hinata se lanzaron hacia adelante. Su brazo derecho se alzó, liberando una llamarada concentrada del refinado mecanismo que llevaba atado. Esta roció sin causar daño contra una barrera de fuerza pura, pero fue una distracción suficiente para que Hinata la saltara y descendiera con los dedos rebosantes de chakra. 4 brazos más surgieron de los hombros de Nagato, imitando a Shuran con su naturaleza mecánica. 6 brazos eran más que suficientes para desviar cualquier intento de ataque Hyuuken. A pesar de su apariencia frágil y debilitada, Nagato era extremadamente rápido. Uno de los brazos adicionales atacó, agarrando a Hinata por la muñeca y lanzándola bruscamente hacia atrás a través del hueco.
Una vara de chakra la siguió, formada de la nada por otro brazo y lanzada en una fracción de segundo. Fue atrapado en el aire y se estrelló contra el pecho de Nagato. El hombre demacrado se tambaleó hacia adelante, con la sangre chorreando por la boca. Parpadeó confundido, mirando la vara negra que le sobresalía del corazón, antes de alzar la vista hacia Jiraiya sin comprender. Lo siento Nagato, pero ha sido demasiado lejos. Jiraiya soltó la vara, atrapando a su antiguo alumno mientras caía hacia atrás, ya sin el apoyo de su máquina. Ese sensei, lo intenté, sensei, murmuró Nagato débilmente, mientras la sangre manaba de su herida. Yaiko, nunca quise. Lo sé, Nagato, lo sé, susurró el hombre mayor en voz baja, dejando que Nagato se recostara lentamente mientras bajaba la mirada. Y lo siento por no haber estado ahí para ustedes tres, como debería haber estado. Pero Nagato ya se había ido, con la mirada perdida en el vacío. Jiraiya los cerró con una mano, dejando la suya cerrada por un instante en una disculpa silenciosa. Sobre ellos, la criatura que Nagato había invocado se congeló, antes de desvanecerse en otra nube de humo. Jiraiya exhaló un largo suspiro antes de levantarse y volverse hacia Naruto y Hinata. Esta última tenía la cabeza agachada respetuosamente, aunque no entendía bien por qué. El primero observaba a Jiraiya y cómo los tatuajes rojos bajo sus ojos se habían alargado inexplicablemente. Deberían regresar a la aldea, habrá mucho trabajo después de todo esto. Respiró hondo y miró el cuerpo de Nagato. Yo me encargaré de todo aquí. Naruto quería interrogarlo sobre la repentina sensación de poder que lentamente se desvanecía alrededor del Sannin, pero Hinata tomó su mano y lo alejó. Vamos, dijo con un débil intento de sonrisa. Van a necesitar toda la ayuda posible. Dudó un momento antes de dejarse llevar, dejando al hombre mayor con su duelo. Ni siquiera él era tan insensible. Intentó esbozar una sonrisa algo torcida, aunque estaba seguro de que parecía tan vacía como se sentía. Sí, porque si algo tengo son muchas manos. Bueno gente, esos fueron los capítulos 35 y 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.